de Génesis capítulo 36, verso 1 al 19. Vamos a tener una lectura antifonal. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholibama, hija de Ana, hijo de Zibeón, Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermano de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, Elifaz y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Verso 6. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todas las personas de su casa, y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Zefo, Natán y Cenaz. Verso 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naab, Sera, Sama, Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Verso 15. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes de Temán, Omar, Zefo, Cenaz. Verso 16, léalo. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Naab, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Todos leamos el verso 19. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Amén. Vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta gloriosa mañana que nos permites estar aquí en tu casa de oración. Nuevamente, oh Dios, Padre, estamos con la disposición de aprender de tu voluntad, de tu palabra, mi Señor. Permite que el entendimiento de cada uno de nosotros sea enriquecido, Señor amado, con la enseñanza de tu palabra. Y no solamente los nuestros, sino también las de nuestros pequeños que están, Señor amado, fielmente asistiendo a la escuela bíblica dominical. Permítele, Señor, a cada uno de ellos también poder encontrar en ti esa rica enseñanza para sus almas, para sus vidas, mi Dios. Padre, conforme a la multitud de tus misericordias, Señor amado, haz en este tiempo con cada uno de nosotros misericordia. Permite, Señor, que tu gracia, Padre, tu amor pueda manifestarse poderosamente en nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, veamos pues el breve repaso de la clase anterior. Recordemos que estábamos analizando los descendientes primeramente de Jacob, amén. Y posterior a eso, ahora estamos analizando los descendientes de su hermano, el primogénito, Esaú.
Dice la Escritura, ¿sí? En Génesis capítulo, acompáñenme, sí, a Génesis 25, verso 19. Ya esto también lo habíamos analizado, simplemente a manera de repaso. Génesis capítulo número 25, ¿sí? Nos dice el versículo número 19, ¿sí? En adelante, quiero llegar solamente hasta el nacimiento de estos dos muchachos, ¿sí? Tanto de Esaú como de Jacob. Nos dice el verso 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, eso en el verso número 19. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Verso número 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, ¿sí? Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Verso 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Hasta ahí vamos a leer, amén. Es decir, que de aquí se desprenderán, ¿sí?, las descendencias correspondientes, ¿sí?, a raíz de los nacimientos, claro está, tanto de Esaú como de Jacob. Ahora bien, esto lo habíamos analizado también, sí, en la clase anterior, recordando que de los lomos, sí, de Abraham salió Esaú, pero este mismo Abraham viene de la generación, sí, de Noé. Recordando que Noé, ¿cuántos hijos tuvo? 3, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Posteriormente a eso, recordemos, Jacob, ¿sí?, tomó, Isaac, hijo de Abraham, sí, tuvo 2 hijos. Jacob, sí, el segundo, y Esaú el primero. Pero mediante, diría yo, la providencia de Dios, vio Dios en el porvenir que Jacob habría de heredar la bendición de la primogenitura. No fue el primogénito, pero heredó la bendición de la primogenitura, porque Esaú la vendió, de acuerdo a lo que, sí, a lo que narra el mismo libro de Génesis, capítulo 25, pero en los versos posteriores a lo que se leyó. Ahora bien, entonces vemos que Abraham tuvo 2 esposas. La primera fue Sara y la segunda fue una concubina, ¿sí?, la sierva de Sara, Agar. De Agar vino Ismael, mientras que de la unión de Abraham y de Sara vino Isaac. Isaac se casó con Rebeca y Rebeca tuvo gemelos. Uno de ellos fue Esaú y el segundo Jacob. Ahora, Esaú tomó ¿cuántas mujeres? Y eso también lo analizamos en la clase anterior. Sí, de acuerdo al capítulo 36, dice que tenía ¿cuántas mujeres? 3, Ada, Aholibama y Basemá. Pero en Génesis capítulo 28, verso 8 al 9, también se nombra de que Esaú tenía 3 mujeres iniciales. Amén. La primera de ellas era Judith, la segunda Basemá, que era Etea, y Mahalat. En total, ¿cuántas esposas tuvo Esaú? 6 esposas. Amén. En los textos leídos del capítulo 36, verso 1 al 19, se nombra que Ada tuvo su primer hijo, o el primogénito de Esaú, llamado Elifaz. Aholibama tuvo a Jeús, Jalán, Corá, ¿sí?, o Coré. Y por último, Basemá tuvo a Reuel. Recuerden, y esto también lo mencionamos la semana anterior, la Biblia nombra los nombres de los varones, pero se exime de nombrar los nombres de las
mujeres. Pero la Escritura menciona que Esaú también tuvo hijos e hijas también. Es decir, no solamente hijos varones. Ahora, volvamos por favor al texto inicial leído, Génesis capítulo 36. Génesis capítulo número 36. Dice el Señor en el versículo número 19: estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, es decir, sus patriarcales. Él, recordando este término, cuando dice él es Edom, ¿a qué hacía referencia? Vamos a tomar la lección. ¿A qué hacía referencia cuando se decía él es Edom, hablando de Esaú en sí mismo? ¿Sí? ¿A quién le decía? No solamente al pueblo, algo más había. A él es el que menospreció la primogenitura. Es verdad, sí, de Esaú se desprende un gran pueblo, los edomitas. Pero en este sentido, cuando la Escritura siempre remarca, él es Edom, pero él es Edom, él es el que vendió o menospreció mi bendición o mi primogenitura. Verso 19: estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Verso número 20. Ahora bien, veamos qué nos dice aquí. Estos son los hijos de Seir, dice la Escritura, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón y Ana. Ahora, aquí tenemos algo especial. Cuando uno considera a los hijos de Esaú, ¿sí? Y si usted ve, mi amado hermano, sí, en este caso la descendencia de este hombre, no ve por ningún lado al personaje que asoma en el verso número 20, que nos dice: estos son los hijos de ¿quién? De Seir. ¿Quién era Seir? Muchos dicen que Seir era un nombre conocido también como Será, hablando, sí, en este caso, de uno de los nietos de Esaú, el segundo hijo en todo caso de, el tercer hijo de, de Recuel, hijo de Basemá. Si bien es cierto, no hay una prueba fehaciente de que este hombre Seir sea Será, la Biblia nos da ciertas pautas como para poder enmarcarnos y por qué también es tan importante considerar este aspecto. Dice la Biblia en el verso número 20: estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra. Otros historiadores bíblicos mencionan que Seir no tenía nada que ver con la descendencia de Esaú ni de Jacob, pero la descendencia de Seir hizo de alguna manera un eco importante en la hora de establecer su territorio y tener una trascendencia a futuro para con el pueblo de Israel. Ahora, acompáñenme por favor a la Escritura y veamos ciertos aspectos bíblicos. Sí, vámonos con la descendencia de Seir. Vamos a Génesis capítulo número 14 como primer aspecto bíblico para poder analizar esta situación. Y de ahí vamos a desprender también una enseñanza. Génesis capítulo número 14. ¿Ya lo tienen? Verso 1 al 6. ¿Se acuerdan? Aquí vamos a hablar también de los moradores de Sodoma y Gomorra. Eso se lo mencionó en la clase anterior. Y por eso tiene trascendencia bíblica este hombre llamado Seir. Génesis 14, verso 1 al 6. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Recordemos que la descendencia de, diríamos, los pueblos asentados en Sinar vienen de los lomos de Caín, ¿sí? Arión, rey de Eleazar, Kedor Laomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Joín. ¿Cuántos reyes van ahí? ¿Alguien puede sacar la cuenta? Aconteció en los días de ¿quién? Amrafel, sí, rey de ¿qué era? De Sinar. ¿Quién más? Arión, rey de Elazar. Sí, tercero, Kedor Laomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Joín. ¿Cuántos reyes nombra el pasaje? 4 reyes. Que estos hicieron guerra ¿contra quién? Saque la cuenta. Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra,
contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Cuántos reyes peleaban? 4 contra 5, pero con una gran diferencia. Los primeros 4 reyes eran más poderosos en número, en armamento, que los otros 5 reyes que manejaban o manipulaban o administraban ciudades mucho más pequeñas. Verso número 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido todos estos, ¿no? ¿A quién? A Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Verso 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron, dice, ¿a quiénes? A los refaitas, es decir, a los 5 reyes en Astarot Carnaim, a los susitas en Han y a los emitas en Sabé Kiriataim. Verso 6, y aquí quiero llegar. Mire lo que dice la Biblia. Léalo por favor. Y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Vuelva a leer por favor el verso 6, porque quiero que se graben estas descripciones. Y a los oreos, ¿quién las derrotó? ¿Quién? Kedorlaomer. Y a los oreos los derrotó ¿en dónde? En el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Ahora, aquí aparece, mi querido hermano, el pueblo oreo, y aparece en un monte llamado Seir. Cuando uno va, por favor, acompáñenme nuevamente a Génesis capítulo 36, verso número 20, dice: estos son los hijos de Seir, y da ahí su nacionalidad. ¿De dónde vienen? Sí, que son de un territorio, los oreos. Es decir, que este pueblo o esta nación o esta descendencia de Seir ya existía previamente, aún antes del nacimiento de quién. Antes del nacimiento de quién. De Jacob y de Esaú. E inclusive, si usted lee Génesis, todo el capítulo que hemos leído de Génesis 14, ahí se está hablando de un patriarca llamado Abraham. Es decir, que Seir ya existía en los tiempos de Abraham, antes de los nacimientos tanto de Esaú y de Jacob. Dice el versículo número 20, si continuamos, en este versículo, verso número 20 del capítulo 36, estos son los hijos de Seir, oreo, moradores de aquella tierra. ¿Quiénes eran los moradores? Lotán, Sobal, Sibeón, Ana. Verso 21. Disón, Eser, Disán. Estos son los jefes de los oreos, hijos de Seir, pero ya no están en Aram. Ahora dice que están en ¿dónde? ¿Es la tierra de quién? De Edom. De alguna manera, Esaú con sus descendientes logran, mi querido hermano, sí, conquistar los territorios de Seir. Y eso lo corrobora la Biblia. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo número 2, ahí donde está la referencia, Deuteronomio, avancemos por favor al 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo número 2. Veamos qué nos dice el Señor. Deuteronomio capítulo número 2. Verso 10, leamos hasta el verso 12. Estos oreos, mi amado hermano, e inclusive van a tomar trascendencia después hasta los tiempos de Josué. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio capítulo número 2. Versículo número 10 al 12. Los emitas, leemos el verso 9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Verso 10. Los emitas
habitaron en ella. Antes, dice ahí, era pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también. ¿Quiénes? Ya vamos a ver. Como los hijos de Anac. Y los moabitas los llaman emitas. Verso 12. Y en Seir, recuerde que Seir se nombra en Génesis 36. Habitaron antes. ¿Quiénes habitaron? Los Horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Así como la descendencia de Jacob, las 12 tribus, arrojaron a todos los habitantes de Canaán para tomarla por posesión, sí, lo mismo hicieron los descendientes de Esaú, pero con el territorio de los Horeos, amén, los cuales la Biblia los narra en el capítulo 36, verso 20 en adelante. ¿Cuál es el objetivo de nombrarlos en esta descendencia? Para mostrar también a nosotros y al pueblo de Israel que Dios también había entregado tierra por posesión a las descendientes de Esaú. Si usted recordará, mi querido hermano, sí, la bendición que le logra dar, en este caso, Isaac, tanto a Esaú como a Jacob, ya a la hora de su muerte, también Dios bendice a Esaú, otorgándole bienes y prosperidad y expansión sobre la tierra. Acompáñeme, por favor. Sí, vamos a constatar lo que estamos diciendo. En el libro de Génesis, en el capítulo número 27, Génesis capítulo número 27, verso 35 en adelante. Verso 35 en adelante. Y él dijo, es decir, Isaac, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Verso 39. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra. Eso es abundancia. Y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo sin por ese peso de tu servicio. Esta bendición, mi amado hermano, aquella que se menciona en el versículo 39 y 40, habla también de bendición en cuanto, sí, en este caso, a los límites, sí, que habría de heredar, pero no por, diríamos así, por una bendición, sí, de lo alto, sino más bien por una bendición esforzada y propia por medio de la fuerza o de la guerra. Cuando uno va a Génesis capítulo número 36, versículo número 22 en adelante, nos dice, los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat,
Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hijo de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Endán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Ezer: Bilán, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los horeos, es decir, los patriarcales. Los jefes: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los horeos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en lugar reinó Usán, de tierra de Temán. Murió Usán y reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Adad y en su lugar reinó Sanla de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adán en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaat. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Jefé, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mixar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus muradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Para entender todo este conglomerado de nombres, que obviamente para nosotros y nuestra forma de llamar a las personas es muy diferente, ¿sí?, a los nombres orientales, entendamos esto. De los lomos de Seir, ¿sí?, o de esta región de los horeos, las cuales hemos leído en Génesis 36, verso 20 al 30, se nombra Timna, Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán. ¿Cuántos hijos? 3, 6, 8 hijos. De los lomos de Lotán viene otro más llamado Lotán, sí, y otro más llamado también Lotán. De Sobal viene Albán, Manaán, Ebal, Sebó, Onán. De Zibeón sale Aná y Ajá. De Aná sale Disón y Aholibama. De Disón viene Kerat, Itán, Edán, Isbán. De Ezer, Bila, Sabán, Acán. Y de Disán, Uz y Arán. Ahora, mi querido hermano, usted dirá: ¿y todo eso qué tiene que ver conmigo? Acompáñeme al Nuevo Testamento y descubramos una verdad escritural. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, mire lo que nos dice el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 26 al 27. Cuando el apóstol Pablo está disertando de la palabra en un lugar muy, diríamos así, muy filósofo, ¿sí?, en un lugar donde el conocimiento jugaba, ¿sí?, en el denominador común de las personas, Pablo logra estipular, sí, una gran verdad escritural con respecto al versículo 26 y 27 y en referencia al estudio que estamos haciendo. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor, Pablo está
confrontando a los romanos. Dice, y de una sangre, ¿qué dice la Biblia? Léalo por favor. Hechos 17, versos 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo linaje, ¿de qué? De los hombres. ¿De cuántas sangres ha hecho? De una. ¿De qué sangre está hablando? De la sangre de Adán. ¿Y por qué justamente de la sangre? Porque se sobreentiende que si el alma del cuerpo se asienta o está depositada en su sangre, por lo menos así lo dice la Escritura. Y queridos hermanos, dice la Biblia, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, ¿a quiénes? A esos hombres. ¿Qué les ha prefijado? El orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es importante, mi amado hermano, esta declaración bíblica. Si acaso alguna duda hay en nuestra mente, si con respecto a de que ellos de pronto no pertenecen a Dios o ellos no son de Dios. Hace muchos años atrás había una prefijación, sobre todo para la gente de color, para la gente de raza oscura o negra. Decían, no, ellos no son de Dios, no pertenecen al linaje de Dios. Pues déjeme decirle que la Biblia dice todo lo contrario. De una sola sangre, dice el Señor, ha salido todos los linajes de la tierra. Cholos, blancos, mestizos, rubios, como usted lo quiera denominar, si todos pertenecemos o descendemos de un solo linaje. Linaje de Adán. Y en esa descendencia se ha poblado, dice la Biblia, toda la tierra, y cada uno tiene sus límites donde Dios los ha puesto, y eso es muy cierto. Mi querido hermano, ¿cuántos de aquí vienen de la sierra? ¿Cuántos son de la región, de la parte de la sierra de nuestra, de acá, de nuestro país? Allá tenemos uno. Yo también soy serrano, por cierto. ¿Sí? Ahí tenemos otro. Pregunto, si usted al venir a esta región, la costa, si ha venido desde pequeño, qué bueno, se le hizo fácil aclimatarse. Amén. Pero si usted va en este momento y le dice a la gente de la sierra que venga a vivir a la región de la costa, yo le aseguro que no durarán ni una semana y estarán volviendo a su tierra. Sí, yo tengo bastante familia así en la parte de la serranía. Y ellos vienen de visita y a los pocos tiempos no aguanto y ¡pum! Se van. ¿Pero por qué sucede eso? Porque Dios les ha prefijado un límite, les ha prefijado, dice la Biblia, ¿qué cosa? Lea por favor conmigo el versículo número 26. Les ha prefijado el orden tanto de los tiempos y también los límites de su habitación. Vaya usted a vivir a la sierra y después me cuenta. Dice, ay no, aquí hace mucho frío, corre para acá para la costa. Ay, yo extraño mi calor, ellos extrañan su frío. A ver, los esquimales viven en casas ya denominadas iglú, que son en sí mismo habitaciones de hielo. Y ellos están contentos ahí. Usted se debería vivir dentro de un congelador. Claro que no, pero esa gente está aclimatada, está hecha por Dios para vivir en esa región. Si usted va a la selva ecuatoriana, usted estaría conforme a vivir como un taparrabo y una lanza en medio de una selva. Yo le aseguro que no. Apenas usted no le agarra la señal de celular y dice, uy, aquí no vale vivir, y se va. ¿Verdad? Dios ha establecido límites, ha establecido un orden a todos los habitantes de la tierra. Por eso es necesario considerar que, si bien es cierto, la Biblia nombra un sinnúmero de pueblos y un sinnúmero de personas, no necesariamente son ajenos a nosotros. Todos nacen o han venido por un mismo linaje, de una misma sangre. Complementando lo dicho, dice el versículo número 27, si bien es cierto, somos muchísimos en el mundo, más de 6.000 millones, y si quiero sumar todos los habitantes de que han existido hasta la fecha, me quedaría sin número, sí, para poder contabilizarlos. Pero se cumple lo que dice la palabra de Dios, que el Señor ha hecho descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en el mar. Todos tienen un solo desenlace. Y mira lo que dice el verso 27. Somos muchos y muy variados, pero verso 27 concluye con algo.
¿Para qué somos tantos? Dice ahí, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Quién no está lejos? Nuestro Dios. Ese es el fin de toda la descendencia que llena o sojuzga la tierra. No importa si usted está en la China o en la Conchinchina, como dicen muchos, sí, pero todos, Dios tiene un solo enfoque: de que todos lleguemos a buscarlo, de que todos lleguemos a comprobar el poder y su misericordia. Amén. Eso básicamente, mi querido hermano, sí, es el fin con que Dios nos ha establecido en esta o sobre esta tierra. Cuando recordamos entonces, mis amados hermanos, sí, adicionalmente vayamos a la primera carta de Crónicas, concluyamos con esto, recordando que Génesis capítulo 36, verso 43 dice: Magdiel e Irán, y dice, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas, de la tribu de Edom. Vayamos a la primera carta de Crónicas para concluir con Génesis 36. Primera de Crónicas, después de la carta de los reyes. ¿Lo tiene? Primera carta de Crónicas, capítulo número 1. Primera carta de Crónicas, capítulo número 1. Versículo 34 en adelante. Este capítulo, o este pasaje, es una síntesis de todo lo que dice el versículo, o el capítulo 36 del Génesis, en cuanto a la descendencia de Esaú. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo antifonalmente para participar en la lectura. Abraham, ¿qué dice? Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú ¿quién? E Israel, que es lo mismo que Jacob. Verso número 35. Perfecto. Cuando dice en el 36 los hijos de Elifaz, se refiere a los hijos de quién? Del primogénito de quién? De Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz, Timna y Amalek. Verso 37. Listo. Cuando dice los hijos de Reuel, ¿a quiénes se está refiriendo? Al segundo hijo de quién? De Esaú. Sí, no nos perdamos. Versículo 38. Los hijos de quién, mi amado hermano? De Seir. Ahora, aquí, mi querido hermano, bien podríamos decir que Seir, si bien es cierto, no lo nombra como hijo. ¿En qué cuadro? En el cuadro de la descendencia de quién? De Esaú. Recuerden, muchos dicen que este Seir es Sera, hijo de quién? De Reuel. Pero no hay, vuelvo y repito, no hay un versículo bíblico que asegure si el tal. Pero como lo tenemos en la descendencia del capítulo de Crónicas, capítulo 1, vamos a sobreentender de que Seir también era hijo de quién? De Esaú. Pero ¿cuál, mi querido hermano? Si usted lee los hijos de Esaú en el capítulo 1 de Crónicas, verso 36, ¿a quiénes nombra? Elifaz, Reuel, Alán y Coré. Pero no asoma quién, no asoma Seir. Pero vamos a entenderlo como descendiente de Esaú. Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Verso 39. ¿Los hijos de quién? Lotán vendría a ser ¿qué cosa para Esaú? Su nieto. Perfecto. Ori y Omán y Timna fue hermana de Lotán.
Verso 40, léalo por favor. Perfecto. Sobal, ¿quién vendría a ser el segundo hijo de quién? De Seir, ¿sí? Versículo número 41. Disón, ¿sí?, fue hijo de Aná, y los hijos de Disón, ¿quiénes fueron? Amram, Esban, Itrán y Querán. ¿Quién viene a ser Disón, mi querido hermano? Disón, ¿quién viene a ser? El quinto hijo de quién? De Seir. Amén. El quinto hijo. Versículo 42. Los hijos de Eser, el sexto hijo de Seir: Bilán, Sabán y Jacán. Los hijos de Disán, el último hijo de Seir: Uz y Arán. Verso 43. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel: Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usán, de la tierra de los temanitas. Muerto Usán, reinó en su lugar Adab, hijo de Bedá, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Adab, reinó en su lugar Sanla de Masreca. Muerto Sanla, reinó en su lugar Saúl de Rehoboth. Este no es Saúl, ¿sí?, aquel primer rey de Israel, cuidado, este es otro, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Adab, el nombre de cuya ciudad fue Paí, aun cuando dice en Génesis que fue Paú. Y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Mamre, hija de Mesab. Verso 51. Muerto Adab, sucedieron en Edom los jefes: Timna, Alba, Geter, Aholibama, Elam, Pinón, Cenaz, Termat, Mixar, Magdiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom. Y hasta ahí llegamos con la enseñanza de Génesis capítulo número 36. Usted dirá, hermano, qué tedioso este capítulo, pero necesario, sí, leerlo. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos, entre otras cosas, ¿verdad? Para redarguirnos, sí, para poder enterarnos de la voluntad de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, nada en la Biblia, por muy tedioso que se vea, es innecesario. Todo es útil para nuestra edificación. Amén. Entendamos que de los lomos de Saúl más adelante vamos a ver que de aquí se desprenden naciones que van a, de alguna manera, hacer oposición en contra de los hijos de Israel. Y usted dirá, ¿y de dónde salió de pronto Amalek? Ya lo hemos visto, sí, en los descendientes de Saúl. ¿De dónde salieron de pronto aquellos que combatieron ahí, como lo dice la escritura, en Moab? Ya también la Biblia nos ha dado ciertas pautas que las volveremos a repetir en su debido momento. Mientras tanto, en Génesis capítulo 37, luego de que se enfoca la descendencia de Saúl, nos dice, Génesis 37, acompáñeme rápidamente para concluir. Nos dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. ¿En qué consiste esta historia? El próximo día domingo lo estaremos viendo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, mi amado hermano, meditemos en el estudio que hemos tenido y permitámosle al Señor que bendiga